Nacha. Bueno, buenos días entonces a todos. La idea de hoy es avanzar sobre la unidad que estamos abordando, el problema del sujeto en la educación física, en la educación del cuerpo. Eh, y al respecto hay algunas clases que ustedes pudieron acceder y que están en el aula. Sí. La cara. Escucho, ¿eh? ¿O fue error? Que le aparece un cuadrito en la pantallita que le tapa la cara. De la reunión se está grabando, dice. Sí. ¿Cómo? ¿Ahora? Sigue apareciendo. No, a mí no me aparece. No, lo debes, No. Jessica, creo que es el permiso que te pide para que des Claro, por grabación. Sí. te aparece a vos sola, a cada uno. Bueno. Permitir. Listo, gracias. Pensé que era tuyo, profe. ¿Cómo es Marce? Claro, cuando ponemos a grabar, ahora Zoom pide el consentimiento de las personas que forman parte de las reuniones. Entonces, si habilitás a que seas grabado, pones, no sé qué aparece, creo que seguir o aceptar. Continuar, si no, continuar. Sí. Continuar. Y si no, tenés que salir de la reunión. Claro. Perfecto, me parece perfecto, porque además me parece perfecto incluso el tema de cuando se hacen capturas de pantalla y demás, eso habría que avisar, porque es necesario también que estén los permisos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hoy es un poco trabajar sobre las dudas que ustedes tienen. Ayer dejé una actividad obligatoria con fecha de vencimiento, porque las primeras actividades que habíamos dejado en el aula las dejamos abiertas, como para que empiecen a familiarizarse con la materia y demás, pero la idea es que las actividades tengan fecha de cierre, y quienes hacen promoción sin examen final tienen la obligación de entregar las actividades de los teóricos y de los prácticos, en un 80%. Ese porcentaje lo calculan ustedes, y quienes hacen solamente cursada regular tienen que entregar en un 70% las actividades de los prácticos. Esa es la consigna de regla general. Al teórico se le va a sumar, a los que hacen promoción sin examen final, se les va a sumar un trabajo escrito, y además se les va a sumar la posibilidad de un coloquio. Esto quiere decir, si con el trabajo escrito no estamos cerrando la aprobación de la materia, les vamos a tomar un coloquio a través de alguna de estas plataformas que solemos usar. Probablemente sea esta misma plataforma que nos brinda el Departamento de Educación Física. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe, Sí. entendió. Sí, profe. Entonces, ustedes hicieron los parciales que tomaron las profesoras, hicieron el primer parcial, van a tener un segundo parcial y van a tener la entrega de un trabajo final. En relación al trabajo final, el trabajo final necesariamente tiene que responder a teoría de la educación física 4. Esto quiere decir, un trabajo sobre la historia de la educación física no es para teoría 4, porque nosotros no trabajamos esos temas. Ese tema es de otra teoría. ¿Me siguen? Entonces, los contenidos y la bibliografía tienen que ser de esta materia. Lo aclaro de antemano porque después cuando piensan trabajos, monografías o diferentes trabajos, preguntan, bueno, a mí me gusta tal tema. Bueno, genial, pero esta materia es otra. O sea, no es una teoría social de los gustos, sino que es una teoría de la educación física, que tiene sus contenidos. ¿Sí? Entonces, en función de que ahora, por ejemplo, está la posibilidad del Congreso de Educación Física, creo que ustedes están enterados y enteradas del Congreso de Educación Física. La idea sería que les demos la posibilidad de que ustedes presenten un trabajo en el Congreso, si quieren. ¿Qué piensan respecto de eso?
¿A alguien se le ocurrió? ¿A alguien se le ocurrió presentar un trabajo en el Congreso? Profe, a mí me pasó en el último congreso que se organizó en la Facu. Sí. Participé en todas las mesas relacionadas a género y diversidad que pude. Sí. Y desde mi perspectiva y desde, también de la perspectiva de algunos compañeros más, nos resultó que estaría interesante poder empezar a hacer producciones teóricas desde nuestras visiones como colectivo LGBTIQ+, porque lo que sentimos es que se habla de nosotros sin incluirnos en él, hacer, digamos. Y digo, es una de las, ¿cómo se dice? Es una de las cuestiones pendientes para nosotros, digamos, que se hable desde otras, digamos, desde los privilegios, desde las personas cis, sobre nuestros colectivos en las teorías, ¿no? Bueno, si ustedes miran el programa de Teoría 4, incluimos en el programa algunas discusiones respecto de género, de sexualidades y de teorías queer y teorías feministas. Eso está en el nuevo programa porque, de hecho, una de las líneas de investigación que desarrollamos en el equipo de trabajo tiene que ver con estudios ligados a estos temas. En todo caso, si vos estás haciendo referencia a determinado tipo de colectivos, sería interesante que participes, si te interesa, digamos, con alguna presentación en el Congreso sobre estas líneas teóricas. Y de hecho, en la materia hay bibliografía para que puedan trabajar esto. Tendríamos que chusmear un poquito más el programa, y para nosotras sería fantástico que se puedan presentar algunas discusiones teóricas respecto de este tipo de perspectivas. Por ejemplo, en el último congreso logramos que, además de que esté la mesa histórica sobre género y cuerpo y educación física y demás, incluimos la mesa sobre estudios feministas, que no es lo mismo que estudios de género, ¿no? Exactamente no es lo mismo. Y en la mesa de estudios feministas hubo solamente 2 trabajos, 2 ponencias. En la de género hubo 20 y pico, o sea, un montón, por suerte, re bien. Pero como el tema de los feminismos y las teorías feministas es de discusión más reciente, probablemente, o no está tan instalado. Sí, profe, también yo creo que incomodan más, ¿no? No sé, nosotras presentamos un trabajo con una profesora que trabaja en el equipo con nosotras, sobre, después ese trabajo tuvo que ver con su tesis, que la dirigí yo, sobre estudios feministas en el rugby. Y si entran a la mesa, había 2 trabajos. Uno de la profa Lorena Verdula, que la deben conocer, le digo profa porque a ella le gusta que la nombren así, y otro el nuestro, digamos, de dos profesoras. Esto quiere decir que todavía no están tan instalados estos temas, y de hecho hicimos un panel, una conferencia central sobre feminismos, además de la de género y demás. Entonces, pensar la diversidad, pensar las diversidades a partir de, por ejemplo, de las clases actuales, y de hecho en algún momento Bárbara y Marcela sobre todo toman como más puntualmente algunas discusiones sobre teoría queer en el cuatrimestre. Déjame pensar, no me acuerdo qué clase es. Barbie, ¿qué clase es? Es la de justo la semana que viene. O esta Ah. semana. Esta semana. Que ya la Esta leyeron. semana. La leyeron, los que participaron ayer la leyeron. Sí. Ah, perfecto.
Porque la idea es Sí. que en los teóricos abordamos una perspectiva más general. De hecho, yo hablo de Foucault, de las perspectivas teóricas de Foucault. De hecho, en la clase que subí anoche es un texto sobre los 3 momentos de la obra de Foucault y cómo la educación física tomó de Foucault la parte que tiene que ver con determinado tipo de técnicas de poder y no tomó otras, y bueno, el texto explica un poco por qué, porque las traducciones son tardías, porque los cursos se publican con posterioridad y demás. Es un texto que resulta de una investigación que hicimos durante 4 años y que de hecho sacamos un libro también, que es muy, a mí me parece que es un texto muy valioso porque hacemos una crítica, un análisis y una crítica a referentes de la educación física que toman a Foucault como principal matriz teórica para pensar el problema de las relaciones entre el poder y el cuerpo. Y no solo los analizamos los textos, sino que hacemos una perspectiva crítica y hacemos una perspectiva propositiva, ¿no? Que es esta posibilidad que da Foucault en lo que Deleuze llama su tercer momento, cuando él piensa la vida como una obra de arte a ser creada. Y en relación a lo que planteás vos, Bianca, me parece que es interesante la cuestión de que si bien existen colectivos, esto que vos bien enunciás, digamos, lo que es cierto es que quienes son especialistas en estos temas de género y sexualidades y las diferentes perspectivas, digamos, que se desprenden después de esto, también sostienen que no es que el género y la sexualidad se define de una vez y para siempre, que el sujeto es un sujeto histórico, es un sujeto político, es un sujeto cambiante, y por lo tanto las elecciones y las identificaciones sexuales pueden cambiar a lo largo de la vida, y en diferentes momentos de la vida y en diferentes situaciones. Entonces no es que son los colectivos cis o los colectivos no cis, es yo puedo ser cis y puedo ser no cis, y soy la misma persona que tomo, que interpreto, que de alguna manera me leo, me siento, me pienso de una manera, de otra, en diferentes momentos, en diferentes situaciones. O sea, el sujeto, que es el tema nuestro, del teórico nuestro, el sujeto no es uno y una vez para siempre, ¿no? Se confunde la idea del sujeto con la de persona, con la del individuo, digamos. Yo soy la misma persona desde que alguien pensó mi nombre, ¿no? Desde que mi existencia es posible, no solo porque estaba en el vientre de mi madre, sino porque me nombraron, ¿no? Esta cuestión del lenguaje, ¿no? La posibilidad de existir a partir de la pronunciación de la existencia. Ahora, en el transcurso de mi vida me he identificado con diferentes formas de subjetividades, incluso he pensado de manera diferente un montón de temas y un montón de problemas, y voy a seguir pensando de manera diferente, yo y todos ustedes. Esto es muy interesante porque desde la perspectiva de Foucault, Foucault dice que cuando le preguntan a Foucault, ¿qué es trabajar? Y Foucault, en una entrevista, y Foucault responde: para mí trabajar es lograr pensar distinto a lo que pensaba antes de empezar a trabajar. Entonces, si uno tiene la posibilidad de problematizar o denunciar ciertas categorías como enuncia Bianca, eso quiere decir que en algún momento esos temas fueron considerados, fueron pensados, y me parece que lo que es interesante es que si bien muchas cuestiones son producto o son resultado de movimientos sociales, lo cierto es que la militancia por los derechos, vamos a llamarlo de una manera, a los procesos de investigación son cosas distintas. ¿Me siguen? Que estos temas aparezcan en la agenda de investigación no va necesariamente de la mano con que estos temas aparezcan en el cotidiano que nosotros y nosotras tenemos. ¿Me siguen? Digo, porque no solo existen desigualdades frente a los colectivos, como enuncia la compañera, sino que las mujeres aún
aún en nuestras sociedades transitamos diferentes procesos de desigualdad, de discriminación, de procesos que tienen que ver con lo que sufren en general las minorías, ¿no? Esta cuestión de los lugares de las mujeres en algunos espacios. La educación física es una de las grandes reinas de la masculinidad, ¿no? Esto lo sabemos y los varones no son los responsables de esto. Esto es interesante mencionar porque también hay nuevas líneas de estudios y de perspectivas de nuevas masculinidades, ¿no? Esto de pensar nuevas masculinidades a partir de las discusiones de los diferentes feminismos. No solo pensar, sino habitar, sentir, militar, pero también investigar estos nuevos procesos de masculinidad. Entonces me parece que sería súper interesante que ustedes pudiesen transitar, dado que muchos y muchas y muchos de ustedes participan en instancias políticas prácticas donde se debaten estos temas, de que finalmente son temas que tienen que ver con el uso del cuerpo, fíjense. Por eso nosotras abordamos una y otra vez el tema del cuerpo y el poder, y cómo el poder se ejerce sobre el cuerpo, y bueno, todo esto que traemos de Foucault. De hecho pusimos una charla en el teórico que tuvimos con Marcela, que la grabamos el año pasado, pero que nos parecía que estaba buena dejarla. No sé si pudieron ver el material en donde conversamos sobre una de las clases de Foucault, donde Foucault por primera vez, después de haberlo escrito en el primer tomo de Historia de la Sexualidad, La Voluntad del Saber, que al final de La Voluntad del Saber él enuncia el tema de la biopolítica, del biopoder, por primera vez lo dicen en un curso, en ese curso famoso que publicamos, que se publica el 17 de marzo del 76. Nosotras lo retomamos, hablamos de eso en esa entrevista, y en realidad, ¿por qué seguimos tomando a Foucault? Porque Foucault se adelanta a muchas de las discusiones de lo que se va a llamar los posmodernos, ¿no? Entonces, todas las discusiones ahora que hay sobre la cuestión de la pandemia, el aislamiento, los modos de aislamiento, la desigualdad del aislamiento, las intervenciones respecto de la desigualdad del aislamiento y demás, que son temas que vamos a seguir desarrollando. Si lo piensan en los términos de Foucault, Foucault ya lo trabajó respecto de esta relación entre poder y cuerpo, y esta relación entre los modos en los cuales se ejerce el poder sobre la vida de las personas. Entonces, en verdad son temas que son súper interesantes para abordarlos en las prácticas, pero también son súper interesantes para pensarlo en perspectivas teóricas. Entonces, la propuesta que yo les quería hacer en la clase de hoy, para que piensen, básicamente, y en todo caso, entró Soledad a la clase. Hola, Sole. En realidad... Hola. Listo, no molesta. Hola. La propuesta que quería hacerles es que, así como plantea la compañera, participamos en el congreso anterior de diferentes lugares. Me parece que estaría bueno que participen, quienes quieran, con alguna presentación de algún trabajo. En ese caso, ¿cómo sería el tema para teoría? Lo que hacemos históricamente en esta materia es que todos los congresos de educación física que se hacen en La Plata, no solo les invitamos a que estén, porque además, como ustedes saben, pueden escuchar a las personas que leen, entonces está bueno eso, pero también son espacios para decir, son espacios para participar. Es un congreso que tiene una apertura para los estudiantes, que en general es súper aprovechada por los estudiantes, tanto en la organización como en la participación de trabajos. Y la idea sería, claro, viste que en la sopa de Joan, sí, en el teórico de la clase que viene, creo que yo voy a trabajar eso, creo que es la clase que viene, porque me hacen una entrevista, porque ahí lo peleo un poquito a Gamben sobre el tema de la libertad y demás.
y hay una cosa que aparece que es muy interesante, porque Agamben dice que la pandemia y el aislamiento, bueno, además dice que es una gripe, bueno, eso lo dice en febrero del 2020, ¿no? Cuando recién en Italia aparecía la pandemia, y cuando todavía no habíamos visto los muertos en los pasillos, o la gente en los pasillos de los hospitales y todo esto, ¿no? Pero la discusión es súper interesante, y a nosotras nos interesa sobre todo la discusión que ahí pone Butler respecto de que la pandemia vino a mostrar las desigualdades que ya existían, ¿no? Y en tema de géneros y de colectivos, me parece que acá las situaciones de aislamiento pusieron como de alguna manera en cierto estado de vulnerabilidad aún mayor a algunas personas que ya padecían situaciones de vulnerabilidad. Entonces, si bien en general el Estado ha tenido políticas distintas para atender esas situaciones de alta violencia y vulnerabilidad, que el encierro vino a traer, digo, gente que convivía con alguien violento, violente, violenta, convivir en la vida sin pandemia es una cosa, y convivir en aislamiento social preventivo obligatorio es otra cosa, y entonces ahí hubo situaciones muchísimo más complejas que se empezaron a manifestar y que se siguen manifestando, y bueno, a partir de ahí se hicieron como estrategias, redes, bueno, siempre los colectivos, a mí me parece que la respuesta de los colectivos, de los diferentes colectivos, siempre está atenta a atender estas situaciones de emergencia e intervenir en estas situaciones. Si bien por supuesto no alcanza, infelizmente no alcanza, la cantidad de femicidios en Argentina aumentó con la pandemia, bueno, lo sabemos en el mundo, los números en el mundo los vimos. Lo cierto es que el Estado nunca está solo, porque siempre están los colectivos sociales que tenemos la presencia necesaria para acompañar, para presionar, para poner agenda, para discutir y para estar. Entonces, me parece que sí, se retracta un poco Agamben, porque pobre dijo algo muy exagerado, pero bueno, está bien, porque a partir de lo que él publica se arma toda una discusión. Hay un japonés que a mí me encanta el trabajo, que bueno, capaz que para el Zoom que viene les hablo del japonés, porque a mí me encanta lo que dice el japonés, y además esta globalización nos permite, esta globalización que ya teníamos antes de la pandemia, pero nos permite incluso leer autores y autores que, como eran, qué sé yo, de Oriente, no leíamos. Porque siempre estamos leyendo a los franceses, a los europeos, a algunos latinoamericanos, pero me parece que esta posibilidad de globalización nos permite leer y escuchar y discutir con otros, y eso está bueno. La propuesta de la ponencia básicamente sería que miremos en el congreso anterior la página de donde se publicaron trabajos para ver formatos. Capaz que eso incluso lo podemos abordar en los prácticos con las profes. Ahí les estoy tirando tarea y me matan. Filmar algún videíto donde muestren diferentes trabajos y formatos, y siempre hacemos esto, no es porque estamos en pandemia, si por ejemplo dos de ustedes, qué sé yo, Candela y Bianca, dicen, bueno, nosotras queremos presentar un trabajo para el Congreso, el trabajo final de promo ya no sería individual, sino que podría ser de hasta 2 personas, independientemente de su género, o de su elección sexual, o de lo que quieran. No nos interesa a nosotros, nos interesa cómo ellos dicen que se llaman. Digo, porque está bueno también, porque además el Congreso publica los trabajos, bueno, hay como espacios ahí para pensar. Me parece que hay una discusión que no se está dando en el campo científico de manera tan fuerte, y es qué pasa con los estudiantes universitarios en la pandemia. Porque nosotras y nosotros tenemos una investigación sobre la formación superior, y estamos estudiando qué pasa con los procesos de enseñanza, que ahora están mediados por tecnologías y demás, pero
no está apareciendo en la agenda de investigación, salvo que lo estudiemos nosotras, por ejemplo, en un trabajo que estamos por publicar, estuvimos revisando un relevamiento que hizo la facultad respecto de las posibilidades de conectividad, todo esto que decimos que podemos hacer, la facultad lo hizo para toda la facultad, incluso, no sé si lo leyeron, ese informe está buenísimo, si no se los cuelgo en el campus, que seguramente ustedes participaron, donde decían si preferían las clases sincrónicas por Zoom o por otra plataforma, si preferían las clases con videos grabados, si preferían las clases escritas, qué tipo de actividades les quedaban como más amenas, en cuáles les parecía que aprendían más. ¿Alguien respondió ese cuestionario? Porque yo leí las respuestas. Ah, Bianca lo respondió. ¿Alguien más? Claro, porque en realidad el Congreso lo organiza el departamento históricamente, entonces probablemente en varias cátedras las y les profesores les comuniquen esta posibilidad y les inviten a hacer un trabajo que no es de ninguna manera obligatorio. O sea, tendríamos dos posibles trabajos. Un trabajo individual como trabajo final de la promoción, que podría incluir coloquio, y un trabajo que puede ser de hasta 2 personas o puede ser individual, que sería en formato ponencia para el Congreso, respondiendo a alguno de los ejes del Congreso y usando bibliografía de teoría 4. ¿Queda claro esto? Sí. Comentarios. Me encanta porque le dicen el seminario de la profa, en vez de decir el nombre del seminario. No sé quién es que escribe. Yo, profe. Alfredo, ahí está. La profa Bardula. Bueno, hay unas cosas que tienen que ver con problemas, el trabajo final de promoción sería individual, sí, salvo que participen en el Congreso, puede ser de 2. En este caso que ustedes quieran participar en el Congreso y nos entreguen el trabajo final de promo, tendrían la posibilidad de, antes de enviarlo al Congreso, de que ese trabajo sea corregido por nosotras, y con todas las sugerencias, incluso de formatos de esto, digo, porque el trabajo tiene que cumplir determinado tipo de normas APA y demás, porque es un trabajo que después se publica, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tendríamos como este tema de pensar cómo es el proceso de los tiempos y demás. Igual no sé si vieron ustedes, pero se va a publicar en la página que a partir del 1 de julio y casi por 2 meses van a estar abiertas la posibilidad de mandar trabajos, así que las fechas esta vez son más que amplias y con muchas posibilidades. Entonces, bueno, no sé qué les parece esta posibilidad, quiero escucharles a ustedes antes de ir a un cierre. Profe, ¿podría hacer una consulta con respecto al trabajo final? No me animo a hacer el trabajo para para el Congreso, así que va a ser, calculo que lo haré individual, pero hay que presentarlo y después tenemos que defenderlo con ustedes, con las 3 profes, ¿o de qué depende la ponencia con ustedes? El trabajo final, primero no me animo a hacer un trabajo para el Congreso, acá el no me animo no vale. No estaríamos en condiciones de no me animo. Por lo menos no con estas 3 profes, no. El no me animo no vale porque incluso podés escribir un trabajo, te lo podemos corregir, lo podemos leer, hacer sugerencias, lo podés mejorar. Además, yo siempre digo que cuando uno es estudiante está buenísimo porque tenés otra relajación, ¿no? O sea, no hay como una carga de, bueno, se pueden cometer más errores, como que está más permitido, un poquito más permitido todo, ¿no es cierto? Entonces, el empezar a hacer ponencias cuando
cuando estás estudiando está re bueno, porque después, además, bueno, a mí me pasó, yo cuando fui alumna de Norma, presenté en el Congreso, y me encantó porque después te habilita a estar un poco más canchero la próxima, que ustedes la próxima vez que se presenten seguramente van a ser profes ya. Entonces está re bueno que aprovechen esta oportunidad en donde nosotras los vamos a acompañar, que está buenísimo. Sí, es como dice Barbie, ¿no? Que tampoco Barbie dijo, ay, tengo unas ganas locas de presentarme en el Congreso. Nunca dice tengo unas ganas locas, pero viste, después es magíster, gana concursos, hace cosas maravillosas. Pero bueno, al principio dicen, al principio es Ángeles, ¿viste? Sí, es así. ¿O no, Barbie? Pero después Sí, empieza. me cuesta, pero yo porque también soy un poco más tímida, me cuesta un poco la exposición, pero está bueno, hay que animarse, hay que relajarse y disfrutar un poco más de este trabajo que es hermoso. La verdad que la universidad nos brinda esta posibilidad de investigar, de exponer, y está buenísimo, de intercambio, de trabajo en equipo, ¿no? Esto, cómo en algún punto nos nutrimos de nuestros compañeros, tanto para laburar, no sé, con Norma y Marce, como en los grupos de investigación. Entonces se abren otras puertas que están buenísimas para repensarnos como sujetos dentro de nuestra carrera, desde otros lugares también. Está buenísimo. Así que no se lo pierdan. Si quieren, lo que podemos hacer, porque la pregunta siempre es, ¿qué es una ponencia? ¿Viste? Como que decís, no, pánico escénico porque no sé ni qué es. Lo que podemos hacer, claro, porque viste que te agarra así pánico escénico. Poner algunos ejemplos de ponencias en el campus para que ustedes vean qué es una ponencia, porque estamos pensando en un trabajo breve, un trabajo que tiene menos de 10 páginas, que habla sobre un tema, que problematiza una idea, que discute un tema. Por ejemplo, una ponencia podría ser tranquilamente poner en discusión varias perspectivas sobre un tema. Entonces decir, bueno, vamos a abordar el tema de la diversidad sexual y los diferentes colectivos a partir de algunos autores que seleccionamos, ¿no? Y por favor, si abordan esos temas, elijan alguna autora mujer, les pido por favor. Perdón, pero a veces me enojo tanto con estas cosas, porque estamos en las discusiones sobre las minorías, sobre el lugar de las mujeres, sobre no sé qué, y cuando vamos a buscar bibliografía, citamos a todos varones. Yo entiendo que el campo de la educación física, sobre todo, es un campo masculinizado históricamente, y que por supuesto hay más varones que mujeres que investigan, hay más varones que mujeres que han tenido cargos de diferentes tipos, etcétera, etcétera. Pero bueno, rastreemos a las mujeres, que hay un montón. Ese fue un desafío importante que hicimos en el congreso pasado y lo logramos, el tema de la equiparación de géneros en las invitaciones, de las personas que invitamos al congreso, para paneles, para conferencias, ¿no? Esta cuestión de revisemos los cupos de género, por favor, porque en verdad la cuestión de, no es solo de la enunciación, sino que la cuestión se ve en las prácticas, ¿no? O sea, en lo que hacemos finalmente. Es como dice Foucault, no es lo que decimos que hacemos, no es lo que decimos que somos, sino lo que hacemos, y pensar lo que somos a partir de lo que hacemos, ¿no? Esta cuestión de pensar las prácticas como modo de hacer, pensar y decir. Entonces, no sé, les dejaría como la invitación abierta. Si no hay preguntas sobre los textos, si fueron re claros, si fueron re sencillos, si no sé qué, léanse el texto que escribimos con Pitch de Foucault sobre los momentos de Foucault, no, no me acuerdo cómo se llama, sobre los modos en que se apropió la obra de Foucault. Me parece que creo que es lo mejor que hicimos con Pitch, pero de verdad lo digo, porque hicimos cosas horribles también. Por eso les doy para leer, no les doy los otros. Pero lean eso y en verdad me parece que pueden ahí como pensar algunas cosas,
y a partir de alguna pregunta, digo, esta idea de pensar, por ejemplo, cómo se aborda el tema de la diversidad, y si quieren pueden mirar el programa nuevo, no está lleno de bibliografía sobre el tema, pero incluimos bibliografía sobre el tema, cosa que no es menor, y además, bueno, incluimos preguntas sobre el tema. Me parece que lo que nosotras ahora tenemos son preguntas. Y eso es importante para pensar, porque no es, Ángeles, escribir una ponencia diciendo la última verdad, es escribir una ponencia a partir de las propias preguntas que tenemos sobre un tema. Parece que eso es maravilloso. Tengan en cuenta que quienes hagan promoción, la semana que viene no, pero probablemente la otra, ya les esté pidiendo un título posible y un resumen posible sobre el tema que están pensando trabajar, como para empezar a pensar el trabajo. Vamos a hacer como un ejercicio. Por supuesto que si mandan un tema no va a ser el último definitivo, no se habla más del tema. Pero vamos a empezar a hacer el ejercicio de pensar un tema y usar los espacios de clases de Zoom para incluso preguntar sobre el tema. No importa si la clase la doy yo, la da Bárbara o la da Marcela, no importa. Entonces Alfredo dice, no, bueno, yo miré el problema de la ciencia y a mí me interesaría saber por qué al final la educación física no está en crisis. ¿Es un tema, no es un tema? ¿Hay bibliografía para responderlo en el programa, para abordarlo? Y bueno, se lo pregunta a Bárbara, es lo mismo, digo, no importa a quién. Y si alguna de nosotras no tenemos la respuesta, la salimos a buscar, porque tampoco sabemos todo. Por eso hacemos investigación. Y por eso estudiamos. Pero bueno, les dejo presentada la pregunta y el desafío. Tarea para las profesoras, entre las que me incluyo, vamos a filmar algún videíto, algún tutorial, alguna indicación de cómo armar una ponencia. Que esto no quiere decir que es la última verdad sobre el tema, sino pistas. Le vamos a llamar pistas, ¿no? Algo así. Pistas para escribir una ponencia. ¿Qué cosas tienen que estar en el resumen? Algunas pistas de cosas que tienen que estar en el resumen. Y se los vamos a dejar en el campus y les vamos a pedir esta actividad que va a ser 2 actividades. La primera es el relevamiento que hablamos con ustedes hoy. ¿Les parece que está bueno hacerlo? Hay ya lo dije el otro día y no lo estudié todavía. Hay una forma de hacer una votación. Marce, ¿vos lo estudiaste? ¿Barbie? No, no lo estudié, pero ¿querés ¿En pasar Zoom? con los controles? ¿Y me fijo? Hacemos pegadora Pero después la Creo que grabación se igual puede me hacer queda a con mí. las reacciones. ¿No se puede hacer con las reacciones? Ponen, No, por ejemplo, no sé, una manito para arriba, no. no, porque yo estuve en una asamblea. A ver, Ajá. ¿ustedes estuvieron en alguna asamblea y votaron? ¿Alguien estuvo en una asamblea y votó por Zoom? Yo estuve en una asamblea del gremio que se votó el tema del reclamo salarial y demás, y de golpe aparecía ahí la posibilidad de que votes, y aparecieron cantidad de personas, quienes votaron una cosa. Qué bueno. A mí me encantó, pero digo, lo tengo que aprender a usar, porque en esta situación de que no me hablan mucho, no sé qué les pasa que no me hablan mucho, aunque sea quisiera usar el votemos, no sé, Claro. algo. No sé, tiene que haber alguna forma. Está buscando, Marce está buscando a full. Marce lo va a Ya le veo la encontrar, cara. lo va a encontrar. Le veo la cara de concentrada. Sí, Marce lo va a encontrar. Entonces, quedamos, tarea. Hacemos un formulario para que respondan si tienen a veces problemas de conectividad, si tienen posibilidades de, ¿cómo se llama?
si comparten dispositivo con otras personas o espacios, o todos estos problemas que son propios de los Zoom. No sé si se les ocurre alguno más. Profe, ahí una compañera pasó Sí. al chat para hacer la votación. Pasó información. Ahí estoy ingresando para leer. Pero mi morcilla está lenta. ¿Quién es la que pasó? Qué genia que son. Bianca. Ah, Bianca. Lo acabo de buscar en Google igual, no lo leí. No importa. Así se hace. Está buenísimo, aporta. Así es. Hay que Yo creo que googlear. nunca vi tantos tutoriales en mi vida como desde que empezó la pandemia. ¿No les pasó a ustedes de mirar cómo se hace tal cosa, cómo se hace tal otra? ¿Cómo se arma? Nosotros empezamos, si bien usábamos el campus en teoría 4, empezamos el año pasado con Bárbara y estábamos con Gerardo en la cátedra y había cosas de herramientas que no, la verdad no conocíamos, tuvimos que ponernos a estudiar y seguimos estudiando. Pero bueno, vamos a encontrar lo del... Bueno, lo del sí, Zoom. pero, perdón, hay que habilitarlo previamente. O sea, antes, desde la vista de usuario, en la administración de cuenta, hay que habilitarlo previamente. No lo podemos hacer ahora porque no está habilitado, pero lo preparamos para la próxima. Bueno, hoy lo hacemos con reacciones. Pasa que tengo varias pantallas. Hacemos un cuestionario, no con nombre y apellido, con correo electrónico, porque algún dato tenés que recabar, pues no me importa quién es, sino ver si realmente, relevar si hay problemas en el curso, de conectividad, todo esto. ¿Lo hacemos? ¿Me pueden poner las manitos para arriba? Sí, para profe. abajo? En reacciones pongan así, o así, que significa que va. Pasan el cursor por abajo. 8, 21, 18, 17, van bajando los deditos. No los bajen, no los bajen. Bueno, y entonces, pensamos para la semana que viene, no, la otra ya la semana que viene les vamos a poner un tutorial o algunas cosas, algunas informaciones sobre cómo armar una ponencia. ¿Les parece? Hola. Sí, profe, también. ¿Alguien profe. levantó la mano? Dale. ¿Levantaste la mano o me hiciste así? Encima tenés, Gandini, tenés los dos apellidos y no tenés el nombre, entonces es un lío de nombrarte. Porque no sé cómo cambiar en realidad. ¿Vas Cada vez que arriba? entro- ¿Vas arriba de tu fotito? Hay 3 puntitos. Claro, Apretás pero y dice renombrar. cada vez que entro lo tengo que cambiar. Ah, porque tu cuenta debe estar organizada de esa manera. ¿No? Debe ser, sí. No sé. Carmelo es. Carmelo Claro. era. Sí, Bueno, Carmelo listo, era nos tu nombre, fuimos. sí. Basta, porque ya estamos con... dejamos para la tarea de que subí ayer es obligatoria. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Estamos bien? Bueno. Perdón. Fecha del trabajo de promoción y de la ponencia, de las dos cosas. ¿Cuándo sería más o menos? Hola, Dolores. Hola. Misma fecha. Si bien la ponencia va a estar abierta para que la envíen, misma fecha, porque en ese caso que ustedes envíen ponencia, además de corregirles, podemos hacer un mini coloquio, no coloquio evaluatorio, porque van a presentar en el Congreso, pero por si tienen alguna duda, si quieren charlar, como que vamos a abrirles la posibilidad de charlar con ustedes antes de que se presenten al Congreso. ¿Cuál sería la fecha de final de cuatrimestre? ¿Quién tiene esa fecha? Habíamos quedado que antes de terminar el... No, que en el cronograma que está subido en el Padlet avisa como que es el 17 o el 15 del 7, algo así. ¿Esa sería la fecha?
Perdón, una aclaración acá, porque después de haber elaborado el cronograma llegó un aviso del departamento donde nos solicitaban que esa semana quedara para el cierre de notas nuestro, administrativo y demás. O sea que la semana anterior deberíamos tener ya todas las entregas realizadas para poder tener esa semana para corregir y demás. Así que debería ser con fecha plazo máximo, Normista, para que lo tengas en cuenta, la semana del 12 de julio, es decir, el jueves 15 de julio, no nos podemos pasar de esa fecha, a eso voy. Del 15 de julio en adelante nos queda para correcciones y devoluciones y demás. O sea, antes del 15 de julio debería ser la entrega. ¿Cuándo es el receso? Arranca el 19 arranca el receso, el 19 de julio. La semana anterior es la que tenemos. No llegamos a hacer los coloquios. Del 19 al 30 creo que es. Del 19 al 30 es el receso. Y después de la semana de finales, o sea, todo agosto. Mirá, ¿y semana de finales de julio es la última también? ¿Antes de las vacaciones? No, de julio no hay. Solo hay agosto y octubre. Agosto es todo el mes. La última semana antes de las vacaciones podemos hacer los coloquios. Si ustedes entregaron la anteúltima. ¿Marce? Claro, o sea, la semana del 15 de julio es la que te digo que es la última, hay que entregar las notas el 15. O sea, esa semana última habría que hacer los coloquios. La semana anterior, la del 8 de julio... Espera, las notas de cursada hay que entregar, no las de promoción. Bueno, podemos hacer el coloquio entonces esa semana del 15. Claro, porque si no los... Claro, por eso... Algunas materias... Algunas materias toman en semana de finales. No, no se puede tomar en semana de finales. Es ilegal. Ah, bueno. Nosotras en esta cátedra, y desde que la cátedra el titular era varón, nunca hicimos algo que no estuviese contemplado en el reglamento de enseñanza y promoción. Jamás. Nunca tomamos un parcial semana de examen, nunca... No. Lo que no está en el rep, no. Lo que sí se toma, quizá, Agus, capaz que te confundiste, lo que sí se toma es artículo 14 en mesa de finales, eso sí, se hace. Sí, también, ¿no? Pero eso del coloquio por ahí cuando entregas los trabajos y para terminar como de aprobar o eso, sí lo han hecho. No sé, yo no me hago cargo de lo que hacen en otras cátedras. Lo que les digo que en esta cátedra ninguna cosa fuera de lo que está establecido. Lo siento. Bueno, entonces, el coloquio debería ser la semana del 12 al 16 de julio, por lo tanto, la entrega de los trabajos debería ser previa, primera semana o segunda de julio. Última de junio, primera de julio. ¿Está bien? No, el 12 que entreguen. No llegan. Ah, bueno, 12. No estaba preguntando, no lo estaba imponiendo. Otra opción puede llegar a ser, lo puedo decir quizás, sería que entreguen esa semana y lo defienden. O sea, las dos cosas, o es mucho. No es mucho, porque... Qué inteligente. Podemos chequearlo. Hoy te levantaste así con todas. Hoy me levanté con todo. Tenés todas las neuronas. Marcela que nos reta todo el tiempo. Sí. No, para. El 12 de julio entregarían. Fecha límite de entrega se ríe, Bianca. 12 de julio sería la fecha de entrega de los coloquios límite. Nosotras el 13 podríamos leerlos en nuestra reunión de cátedra que hacemos todos los martes a la mañana, por ejemplo. Y ellas defenderían ¿cuándo? Ahí, esa semana. ¿Les parece? Bien. Esa semana, claro. ¿Así? ¿Y cómo es la defensa? ¿O la pensamos después? No nos olvidemos que después son 300 estudiantes. Sí, pero no llegan 300 a hacer la promoción. No. Porque donde miramos quiénes presentaron actividades, quiénes hicieron las cosas, no tenemos 300. Bien. Entonces, el 12 del 7, 12 de julio, lunes, entrega, plazo. Estamos teniendo 38 en el Zoom. Yo creo que con suerte tendremos 60 en promoción. Voy a revisar las Lo que entregas. después hacemos es actualizar el cronograma si ya les queda como organizadito y vayan preparándose para esto. Cuando entregan,
estudien el trabajo, así ya después hacemos el coloquio y cerramos. ¿Les parece bien? Ya está, ¿vieron? Resolvimos todo. ¿Sí? ¿Les ¿Les parece parece re bien? bien? Hagan, por favor, háganme las manos. Profe, hay una pregunta en el chat. Léanla. Hablen, por favor. Un compañero pregunta si nos va bien. ¿Hay que hacer la defensa igual? ¿Qué es la defensa igual? ¿El coloquio? Sí. Todo el mundo va a coloquio. Sí. Todo el mundo entrega el trabajo y va a coloquio. La diferencia es a qué coloquio vas. Si el trabajo está muy mal, vas a un coloquio con otras características, donde hablaremos de toda la materia, donde haremos una cosita más general. Si el trabajo está excelente, brillante, muy bien 10, bueno, irás a otro tipo de coloquio. Por supuesto que siempre en el coloquio ustedes tienen que mostrar que participaron de la materia durante el cuatrimestre. Esto quiere decir, no sé, bueno, ¿cuál fue la perspectiva de Agamben frente al tema del movimiento en la pandemia? Lo hablamos como 10 clases, o sea, si no saben eso, no estuvieron en teoría. Es conocer las clases. Y la otra es que el trabajo sea de producción propia. Bueno, obvio. Y hago una aclaración cortita, es que aprovechen estos espacios de Zoom a partir de ahora, los de práctico, para sacarse las dudas con respecto al trabajo, porque si no, todos los años nos pasa que una semana antes de entregar, es como que no damos abasto con las consultas, nos mandan 300 mails, 300 mensajes privados y todo eso, que es como medio desesperante porque no llegamos a contestar a todos, sino. Entonces vayan aprovechando, empiecen a pensar esos temas y a preguntar en el transcurso ahora de la cursada para ir avanzando con tranquilidad y no que les agarre ahí con el agua al cuello en la última semana. ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí. Me acordé ahora. En la clase del 17 de marzo de Foucault, hace todo un análisis sobre el nazismo y sobre cómo el socialismo también se incorpora con esa idea del racismo. ¿Tiene relevancia eso? No. O sea, es una discusión que... Lo que pasa es que él en ese año va a estar haciendo esa investigación. Nosotros, en realidad, nosotras tomamos esa clase porque es interesante, porque es la primera vez que Foucault habla del biopoder. En realidad, Claro, lo que nos interesa a nosotros es pensar la cuestión del biopoder, del gobierno de la vida, pensando los usos del cuerpo y las prácticas corporales. Claro, donde tendríamos que enfocarnos es en los conceptos de biopoder, del soberano y demás. Exacto. No en la discusión que él da después, a lo último, sobre esto. No, la idea sería que ustedes puedan conocer esta idea de los diferentes poderes que analiza Foucault, del poder soberano, el poder disciplinario, el biopoder, la biopolítica, la gubernamentalidad, y pensar cómo Foucault hace estudios en los que, porque él se va, pasa que no quiero, no sé, arranco de vuelta, él se va a estudiar, yo no tengo problema, pero por ustedes, él se va a estudiar, él dice que el cristianismo deja una matriz de pensamiento que, aunque uno no sea cristiano, cree que esa matriz de pensamiento es verdadera. Doy un ejemplo re sencillo. La mayoría de la gente en nuestra sociedad celebra a la gente que tiene un matrimonio para toda la vida. Esa es una idea cristiana. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces Foucault, ¿qué hace? Dice que como el formato, la matriz teórica del cristianismo impactó, independientemente que si uno es religioso o no, hay cosas que considera verdaderas porque se instalaron en las sociedades occidentales, él se va a estudiar a los griegos y a los romanos. La idea del tiempo también. Bueno, pero él se va a estudiar las sociedades clásicas, sobre todo los griegos, para ver cómo se pensaba antes del cristianismo. Y qué discursos eran verdaderos. Entonces, por ejemplo, para los griegos, que los ciudadanos griegos, por supuesto, Bianca te tira un centro, eran varones, y eran pocos, la mayoría no eran ciudadanos,
pero bueno, para los ciudadanos griegos, que eran pocos y eran varones, la sexualidad, las preguntas por la sexualidad que nos hacemos nosotros en general, nosotras, nosotres, sobre con quién estamos, con quién no estamos, si estamos con una persona, si cambiamos de persona, si no sé qué, eso no era un problema para ellos. Vieron que las preguntas nuestras es, tenés una relación, uy, la terminaste, uy, cambiaste la relación, uy, estuviste con más de una persona, uy, estuviste con una persona del mismo género, estuviste con un trans, estuviste con no sé qué, sos cis, no sos cis. Esas preguntas no son las de los griegos. ¿Los griegos saben cuál era la pregunta? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo del día le dedicabas al ejercicio de la sexualidad? ¿Por qué? Porque el ciudadano griego tenía que demostrar que se podía controlar a sí mismo para poder gobernar al pueblo. ¿Me siguen? Me puedo gobernar a mí mismo, entonces muestro que puedo gobernar al pueblo. ¿Cómo me gobierno a mí mismo? Con un régimen de alimentación, de comidas, demás, con unas horas de descanso organizadas, tengo que hacer gimnasia, tengo que meditar, y tengo que ejercer la sexualidad una cantidad de tiempo por día. No puedo ejercer la sexualidad más del tiempo que me corresponde por día, porque ahí no estaría gobernando mis deseos sexuales. ¿Me siguen? Entonces, ellos tenían la obligación marital esto está en la historia de la sexualidad, ellos tenían la obligación marital de tener relaciones sexuales una vez por semana con sus esposas mujeres. Pero después, por ejemplo, ejercían la sexualidad como parte de transmitir sus enseñanzas con sus discípulos, que eran varones y jóvenes. ¿Me siguen? Pero tampoco se podían exceder en el tiempo, no podían estar, no sé, digo una pavada porque ahí Foucault no dice la cantidad de horas, pero no podían estar 5 horas teniendo relaciones sexuales, tenían que disponer 2 horas diarias, suponete. Pero la pregunta no era con quién, la pregunta de ellos era ¿cuánto tiempo del día le destinás a eso? Fíjense que el cristianismo nos deja la pregunta de ¿con quién ejercés la sexualidad? Esa es la pregunta nuestra. Che, bueno, sos trans, sos lesbiana, sos hetero, sos heteronormado, sos no sé qué sé yo. Son todas preguntas de con quién. Digo, no son ni buenas ni malas las preguntas, son preguntas de este tiempo. Es el legado del cristianismo, eso lo muestra Foucault. Entonces Foucault dice, es interesante porque para discutir la matriz de pensamiento actual, él se va a estudiar otro tipo de sociedades, que no eran mejores que estas, pero tenían otras preguntas. A mí me parece súper interesante ese laburo que hace Foucault. Y entonces, en ese sentido, para quienes hacemos estudios sobre diversidades y demás, el legado de Foucault es interesante por su investigación sobre la historia de la sexualidad y cómo el ejercicio de la sexualidad tiene que ver con un tiempo, con una condición política, con determinado tipo de matriz social, donde hay cosas que están valoradas y cosas que están sobrevaloradas y hay cosas que están menos valoradas, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hay una tendencia que tiene que ver con, me van a matar con lo que digo, pero lo voy a decir, tiene que ver con sectores sociales medios, o sea, clases medias, intelectuales, en donde la diversidad es sobrevalorada, ¿no? Hay como una tendencia a eso también. ¿Pero por qué? Porque eso tiene que ver con discutir la matriz patriarcal, la matriz heteronormada, la matriz normativa que se asimila a esta forma de que la sexualidad siempre es de a dos, y siempre es un varón y una mujer, y eso sería lo normal, y lo demás sería normal y demás, ¿no? Pero, dice Foucault, mientras las sociedades y los movimientos sociales contraatacan al poder, ¿no? Bueno, no, existen las diversidades y los diferentes colectivos luchan por sus posiciones sociales en función de aceptar y de que todas las personas tengan los mismos derechos independientemente de la sexualidad que quieran ejercer, pero el poder contraataca, dice Foucault, todo el tiempo el poder contraataca.
Y en un mismo tiempo, esto quiere decir, nosotros somos clase media, intelectuales o estudiosos, estudiosas, demás, conviven diferentes pensamientos. Si no, piensen en la discusión sobre la legalización del aborto. Digo esto para cerrar. Cuando yo acompañé a mi prima y teníamos 20 años a hacerse un aborto clandestino, yo estaba de acuerdo con que ella se lo haga, porque teníamos 20 años, estábamos recién empezando la facu, bueno, tenía que hacer, yo la acompañé, la rebanqué. Nunca me imaginé que se podía discutir la legalización, porque esa es una discusión que también es de un tiempo, que viene después. ¿Me siguen? No se me hubiera ocurrido esa pregunta, porque Foucault dice también, hay preguntas que son de un tiempo. Y más allá de que después, por supuesto, frente a la pregunta, pongo la de la legalización, ustedes no me dicen nada porque ya están cansados y cansadas, pero podríamos pelearnos 5 horas sobre esto. Hay quienes que están a favor y hay quienes están en contra. No es que todos y todas y todos pensamos de la misma manera. ¿Me siguen? Entonces, y fíjense que el problema de la legalización del aborto es un problema de los derechos corporales, porque finalmente la discusión fuerte se dio sobre el cuerpo de las mujeres. ¿No? Y ahí hay toda una discusión súper interesante de desarrollos que hacen las masculinidades sobre la posibilidad de discutir ahí hasta dónde el derecho es de una sola persona o de los dos, bueno, todas esas cuestiones que aparecen después que son súper interesantes para conocerlas. Escriben en el chat. Sí, claro, bueno, esa es la que quería retomar en otra clase. Pero bueno, me parece que estas preguntas que nosotros y nosotras nos hacemos son preguntas que nos permitirían en términos teóricos pasar de la intervención, si se quiere, de una posición que todos nosotros y nosotras y nosotros tenemos sobre los temas, a poder analizarlos en términos teóricos. ¿Me siguen la diferencia? Digo, frente a la pregunta, ¿por qué no te quedaste casada para toda tu vida? Yo le puedo responder a alguien, ¿por qué no podés pensar diferente? Porque esa pregunta me la estudié con Foucault. No soy tan inteligente, leo a Foucault. Y Foucault hace muchas preguntas, y entonces esas preguntas, algunas están buenísimas para vivir también, ¿no? ¿Por qué te haces esa pregunta? ¿Por qué tendría que estar en un matrimonio para toda la vida? Digo, ¿por qué tendría que tener hijes? ¿Por qué? No sé, todas las preguntas que nos podemos hacer. Me parece que entre las cosas interesantes, por eso nosotros volvemos todo el tiempo a Foucault, porque es un autor que deja muchas preguntas, y me parece que eso es lo interesante, porque hay problemas que nos tenemos que hacer cargo. Y Profe, sí. ¿qué tal? No, quería hacer una pregunta respecto al trabajo final. La idea es... Martín, te silenciaste, no se te escucha. Sí, perdón. No, la idea es retomar entonces algún tema de la bibliografía de la materia, pero además tratando de hacer como un anclaje en la actualidad y pensar un poco un desarrollo personal a partir de esa bibliografía, ¿o es simple? Se mutea. Martín, la idea es poner en diálogo algunas discusiones y siempre va a estar tu aporte, pero no es personal. Ustedes están en 4º, 5º, 6º año de la carrera. Ustedes tienen saberes disciplinares. Ustedes tienen saberes teóricos, no es sentido común. Digo, ustedes no saben de la educación física lo mismo que sabe mi mamá, que no es profesora de educación física. Ustedes saben un montón de cosas. Entonces pueden poner en diálogo perspectivas, teorías, procedimientos, a partir de, por supuesto, usar algunas autoras y autores del programa.
Pero bueno, se los vamos a escribir igual. ¿Les parece? Bueno, algunos están muteados, algunos no sé qué. Me parece que hasta acá está bien. Vamos a dejar acá. Sí. Nos vamos con tarea. La tarea es lean las clases. Lean las clases, porque la verdad que nos lleva mucho trabajo y ahí están los contenidos de la materia, porque para escribir un trabajo también tienen que conocer la materia, y en las clases hay mucha información. Lean las clases, hagan los trabajos, y en todo caso usen los espacios de dudas y consultas para hacerlos por la plataforma, para hacerlos acá, y nos estaríamos viendo en el próximo encuentro. Fíjense, no sé si vieron, que donde decía primer Zoom pusimos los 3 encuentros de la primera semana, y ahora vamos a reemplazar las direcciones. No miren que no está canchera. Miren. Profe, lo que sí estaría bueno es poner el código de acceso al Zoom, porque solo aparece el código, pero no la contraseña. Entonces por ahí algunos no pueden entrar por el link. Nosotros compartimos la información que, vieron que contamos en los primeros Zoom que usamos, un Zoom que está proporcionado por el departamento. Copiamos y pegamos la misma información que recibimos de parte en esa solapa donde se indican los Zoom de cierre de cada unidad, está copiado el mail tal cual. Lo único que hicimos fue fragmentarlo en cada solapa, cada cierre, para que les quede más organizado. Es la información que tenemos. Perdón, pero salvo que podamos, no sé, Normis, solicitar. Lo que podemos hacer es intentar editarla, pero lo vemos, lo tomamos. Nos ponemos a trabajar, a estudiar en eso. Bueno, que tengan una linda jornada. El día es hermoso, pero cuídense, y así nos cuidamos todas y todos. Dejamos acá. Nos estamos viendo, nos estamos encontrando pronto. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chau, profe, Chao, gracias nos por la vemos. clase. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chao, chao. Adiós.